El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La guerra arancelaria es sin duda el tema económico del momento. En general hay indignación con Trump entre los países afectados por sus nuevos aranceles y también entre muchos economistas, aunque hay otros, como publicábamos ayer en nuestra entrevista con Daniel Lacalle, que no lo ven de la misma forma. Lacalle piensa que hay un proteccionismo extremo en todo el mundo contra Estados Unidos y que su presidente está intentando corregir esa balanza. Afirma que Trump es un negociador y que si los demás rebajan sus aranceles a Estados Unidos, él tampoco los subirá, como ya hizo en su anterior mandato con Italia y con Grecia. La duda es si en el gobierno de Sánchez habrá alguien capaz de negociar. Mientras tanto, en España hemos conocido nuevos datos del paro, en los que seguimos a la cola de la Unión Europea, con una tasa del 10,4% y 800.000 fijos discontinuos inactivos, es decir, que no trabajan y no se cuentan como parados, según el sindicato USO. También hemos sabido que cada español paga 2.627 euros más en impuestos desde que llegó Sánchez, que España está entre los 3 países desarrollados europeos con más economía sumergida, y hemos oído propuestas del gobierno tan sorprendentes como el ataque de Sánchez a las universidades privadas, a las que ha denominado chiringuitos. Para hablar sobre todo ello, tenemos hoy con nosotros a Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Rafael. Hola, ¿qué tal? Gracias por contar conmigo. A ti, por supuesto. Y a José Ramón Pin Arboledas, profesor del IES. Bienvenido, José Ramón. Pues aquí estamos. Muy bien, oye, pues ¿cómo estáis viendo la guerra arancelaria? Porque hay quien piensa que va a provocar un cataclismo, hay gente que estima que Trump está negociando y no va a ser para tanto. Adelante, el primero, el que queráis. Bueno, yo esto me suena a unas siglas que yo estudié cuando estaba estudiando económicas en Valencia, que era ISI, que se llamaba Industrialización por Sustitución de Importaciones. Esta es en realidad la teoría de Trump. La teoría de Trump es, oiga, yo elevo los aranceles y protejo a mi industria, reindustrializo a la zona, digamos, media de Estados Unidos y, por tanto, creo puestos de trabajo. Para hacer esto, tengo que subir los aranceles, pero ¿eso qué supone? Supondrá un incremento de los precios a corto plazo. Entonces dice Trump, sí, pero mis ciudadanos lo que van a tener es más dinero porque les voy a bajar los impuestos y voy a crear puestos de trabajo. Las dos cosas a la vez son complicadas. Yo creo que desde el punto de vista de la teoría económica, y ya lo discutimos, Rafael, el otro día, esto suena más a mercantilismo que a liberalismo, como decía yo, ¿no? De hecho, el ministro de Luis XIV, que se llamaba Colbert, es el primero que puso unos aranceles. En aquel caso no era para reindustrializar, sino para que el tesoro de la monarquía francesa aumentase su capacidad de obtener oro. Era la realidad. Porque esa es otra de las razones. Cuando tú subes los aranceles, los ingresos que tienen los estados aumentan, porque los aranceles son también tributos. En este caso, incluso, lo curioso es que si subiéramos los aranceles europeos, quien recibiría el dinero sería la Unión Europea. O sea, los burócratas europeos recibirían más dinero, porque todo lo que se recauda en aranceles va directamente a la Unión Europea. Vale, de manera que eso es lo que hay. Esta es la teoría. Otra cosa es que sea buena. Adelante, sí. Rafa. La teoría efectivamente es esa estrategia de sustituir lo que puedes importar por productos nacionales para preservar la industria nacional. Y también hay que considerar que la Unión Europea también tiene aranceles frente a Estados Unidos. Es decir, nosotros ponemos tanto prácticas arancelarias como
algunas normas que son no arancelarias, que tienen que ver con el medio ambiente, tienen que ver con la huella de carbono, con las medidas de seguridad que deben tener los productos, y luego tenemos a los automóviles americanos un 10 o un 20% de aranceles, dependen también del producto. Tenemos aranceles agrícolas, a la carne, a la fruta, a los lácteos, a productos industriales, a contrapartes del sector aeronáutico, a los aviones procedentes de Estados Unidos. Es decir, que a mí me gustaría que von der Leyen sacara un tablero, como sacó ayer Trump, a las 10:30 de la noche, sacó un tablero explicando cuál es el arancel que tenía los países frente a Estados Unidos y cuáles eran los que Estados Unidos iba a poner frente al resto del mundo. Y yo creo que, aunque esto es una negociación que tendría que terminar bien, porque si no termina bien, estoy de acuerdo con José Ramón de que esto es un colapso de la economía globalizada. Ya lo estamos viendo en Estados Unidos, la inflación está aumentando, la gente está preocupada por la inflación y está gastando menos, las empresas manufactureras se han vuelto más pesimistas sobre la economía y están retrasando importantes proyectos de inversión, y la bolsa americana, bueno, ha caído el primer trimestre, que ya ha terminado, ha caído desde hacía tiempo que no perdía tanto dinero. En definitiva, yo creo que los mercados no entienden mucho esta estrategia de sustituir las importaciones por producción nacional. Oye, ¿dónde veis que lo vamos a notar más? Pues bueno, sobre todo yo creo que lo que más se está viendo es a la industria del vino, por ejemplo, luego por supuesto automoción. Pero no sé, en el día a día, ¿dónde veis que el ciudadano puede notar? Pues mira, yo creo que en España, a pesar de lo que hay, no se va a notar tanto, porque es verdad que la industria del vino o la industria del aceite, por ejemplo, o algunas industrias de partes de automóvil, porque aquí producimos automóviles, pero también hay una industria auxiliar del automóvil muy importante. Aunque, por ejemplo, me parece que la industria del automóvil exporta 1.600 millones a Estados Unidos. O sea, no es tanto. Sin embargo, lo que nosotros exportamos es una exportación un poco silenciosa, porque lo que exportamos es, por ejemplo, turismo. O sea, el turismo es una exportación interna. Cuando viene alguien aquí, compra aquí y no tiene aranceles lo que compra aquí, pero se lo paga con dinero de su país. De manera que no me da la impresión de que España sea el país más perjudicado de todas estas medidas. Aunque Europa en general sí. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que dice José Ramón. Es decir, que España es un país que exporta 20.000 millones de dólares a Estados Unidos, pero importa 30.000 millones de Estados Unidos. Es un país de los pocos que tiene un déficit comercial con Estados Unidos. Pero aquí lo importante, lo que le digo yo a mis alumnos siempre, es que la economía no es un juego suma cero, sino que si le va bien a Estados Unidos, nos irá bien a nosotros. Si le va bien a China, nos irá bien a nosotros. Si ellos aumentan su renta y su producto, nos comprarán más y vendrán turistas, como ha dicho muy bien José Ramón, vendrán turistas de fuera, porque los de fuera están más ricos. El problema es Alemania. Claro. Porque Alemania exporta lo que no está en los escritos en coches a Estados Unidos, y como no importamos coches, pues tenemos aranceles también a los productos americanos. Claro, si Alemania, que es el motor más importante de la economía europea y que está en recesión desde hace 2 años y medio, estas medidas le van a afectar muy negativamente a la industria alemana, pues vamos a sufrir nosotros, vamos a sufrir España, porque los alemanes nos comprarán menos cosas, porque cuando estás en recesión, pues ahorras, como están haciendo los americanos ahora ante la incertidumbre que está generando Trump, pues ahorras y no consumes. Oye, ante todo ahora, esto, por otra parte, fíjate que hay un tema también de tiempos, que es que eso no lo tienen en cuenta. Vamos a ver. La subida de aranceles supone automáticamente subida de precios.
Porque yo que conozco la mentalidad del empresario, el empresario, aunque tuviera stocks comprados anteriormente a un ya precio, ya sube el ya precio. lo sube directamente. Claro. Sí, Mientras que, sin embargo, la creación de puestos de trabajo y la reindustrialización, esto no se hace tan rápido. De manera que va a haber una temporada en la que van a tener subida de precios y no se va a hacer las inversiones tan rápidas. Suponemos que una industria alemana de automóviles va a crear en un mes una industria alemana de automóviles en Estados Unidos. No, eso tarda por lo menos 2 o 3 años. O sea que ahí los plazos yo no sé si los han medido bien en ese tema. Uh-huh. Por eso también creo que va a pasar un poco también lo que pasa con México. Acordad que México dice, subimos los aranceles y de repente dijeron, bueno, vamos a aplazarlo. Claro. ¿Por qué? Porque es que si no, es enorme. O sea, yo creo que hay que esperar. Hay que esperar a ver, y cuando Trump empiece a ver, como está diciendo Rafael, el tema de que sus amigos, que son los ricos de Wall Street, empiezan a perder mucho dinero y que no se están creando tantos puestos de trabajo, que la subida de precios es casi automática, entonces a lo mejor empieza a reflexionar. Ahí en ese sentido, ¿cómo veis? Porque efectivamente has mencionado a la presidenta de México, quizás una de los mandatarios que más claramente ha mostrado que hay que negociar y ya está, pero bueno, si bien no la postura de la Comisión Europea, también del propio Sánchez, que está hablando estos días, ¿no? Da la impresión que hay una reacción como de más confrontación, ¿no? De decir, bueno, tú nos subes los aranceles, pues nosotros te lo vamos a subir más, y luego además yo, Sánchez, me voy a China a negociar con China. En fin, que es como una postura quizá más agresiva, ¿no? Esto estáis viendo que, bueno, seguramente pues con el paso del tiempo, Rafael, pues a lo mejor esto se paraliza y se entra un poco más en razón, se negocia y se llega a un acuerdo. Sí, debería ser así. O sea, que la negociación es absolutamente necesaria, porque una guerra comercial como la que estamos teniendo ahora, yo no digo si es Trump o si es Europa o si es China, pero en todo caso no beneficia a nadie. O sea que efectivamente hay que abrir canales de conversación, de negociación, para que todo esto vuelva a su sitio y probablemente el resto del mundo tenga que bajar los aranceles frente a los productos de Estados Unidos. Sí. Yo tengo una cosa, es cualquier, porque es que para Trump todo es un conjunto, es decir, no solamente te está pensando en economía, también está pensando en política, tiene también sus fobias y sus filias políticas. Por lo tanto, la situación de España, que como decía Rafael, desde el punto de vista económico, no es muy mala respecto a esto de los aranceles. Sin embargo, desde el punto de vista político estamos muy mal situados. Uh-huh. Probablemente lo que tendríamos que hacer es reconstruir nuestra política. No hay ninguna relación. Uh-huh. ¿Y eso qué supone? A lo mejor supone adelantar las elecciones, no solo por razones internas, sino por razones externas, a favor de tener una posición mucho más razonable, que es la del Partido Popular, vamos. Oye, pero bueno, eso es un tema que es puramente político, pero que influye en la economía. Oye, ya que has tocado el tema de España, que nos queda ya muy poco tiempo, pero por si queréis comentar alguna cosa de las que salía en la introducción en cuanto a, bueno, hemos tenido datos de paro esta semana, luego también salió este informe del Instituto Juan de Mariana de los impuestos, pues hablando de que han aumentado en 2.627 euros por español desde que llegó Sánchez. Está la cuestión de la economía sumergida y luego, por último, esta cuestión que os toca directamente porque lo conocéis el ámbito muy bien, ¿no? Que es lo que ha hablado Sánchez de las universidades privadas, ¿no? Cualquiera de las tres cosas, si queréis hacer algún comentario, ya terminamos. Bueno, yo no sé, Rafael, pero Rafael y yo somos profesores, él es catedrático, yo profesor ordinario de una universidad privada, y te puedo asegurar que de chiringuito nada, ¿eh? Al revés. Bueno, y en concreto mi situación en el IES, que es una de las, digamos, unidades educacionales españolas que sale en los rankings ya no bien situada, es que muchas veces sale la primera. O sea que, por lo tanto, yo no sé por qué este ataque indiscriminado me parece absolutamente absurdo. Además, yo entendería que, por ejemplo, el gobierno inglés o el gobierno francés, que tienen un clúster de industrias
universitarias que venden a todo el mundo, porque en Inglaterra hay gente, hay ciudades que antes tenían fábricas y en sus almacenes había máquinas y ahora ya hay aulas que están llenas de pakistaníes, de hindúes, están llenas de europeos, etcétera. Dijeran, las universidades españolas son unos chiringuitos, porque estarían, digamos, quitándose un competidor, pero que nos lo quitemos nosotros mismos, me parece absurdo. ¿Se podría mejorar la calidad de las universidades? Sí, pero no hay que echar las campanas al vuelo, hay que hacerlo silenciosamente. Tenemos casi 100.000 estudiantes iberoamericanos estudiando. Es un negocio para España tener universidades, y las universidades privadas han demostrado que tienen más, digamos, flexibilidad y más agilidad a la hora de tener estudiantes extranjeros. En el Instituto de Empresa, por ejemplo, donde trabajaba Rafael, pues me parece que está lleno de universitarios iberoamericanos. El IES, por supuesto, el CEU también. O sea, que es que me parece que estamos tirándonos piedras a nuestro propio tejado. Eso es. Rafael, ¿tú de alguno de esos tres? Sí, bueno, sí, recalcar el tema de que estas subidas de impuestos y esta política de subir las cotizaciones sociales y los costes laborales que han aumentado muchísimo generan economía sumergida. Es decir, que España está en el podio de mayor economía sumergida de Europa, pues porque tenemos unas políticas que hacen que haya una propensión a sumergirse, porque ahí cuando te sumerges no hay ni derechos sociales, no hay impuestos, no hay impuestos sociales, no pagas cotizaciones sociales, o sea, es un 50% más barato estar trabajando en la economía oculta. O sea que a mí me parece que y parte de ese desempleo que se dice que tenemos, pues está empleado en la economía sumergida. Nuestra tasa de actividad, que es dividir la población activa, es decir, el mercado laboral dividido por las personas que tienen edad de trabajar, es la más baja. Es decir, nosotros tenemos una muy pequeña participación de nuestra población en edad de trabajar en la población activa, en la población ocupada y parada. O sea que yo creo que eso hay que hacérselo mirar. Saber cómo evitar esa economía sumergida que solo se va a conseguir reduciendo impuestos y cotizaciones sociales. Oye, una cosa, fíjate, yo acabaría con lo siguiente, sí. Una cosa, los 2.500 o 2.600 euros más que estamos pagando desde que está Sánchez, es que además habría que hacer un cálculo por sectores, y veríamos que la clase media está pagando no 2.500, está pagando cerca de 5.000. Uh-huh. Es decir, a cada español de clase media lo están esquilmando, y la clase media es la que al final hace que el país funcione. Muy bien. Pues con esto tenemos que llegar al final. Muchas gracias a Rafael Pampillón, a José Ramón Piñar Boledas y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.